Freddy Dale, Tigo Sport, buenas noches. ¿Cómo evalúas el partido y qué reflexión te deja este empate contra Guaraní en el segundo tiempo donde su equipo se fue a buscar la paridad? Bien, buenas noches. Importante siempre sumar. Sumar siempre es importante. Visita con un rival que ya habíamos enfrentado la semana pasada. Un rival que juega muy bien. En el primer tiempo fueron más protagonistas que nosotros en el juego. Dimos mucho el balón a mi criterio y bueno, sabemos que el rival juega, tiene una idea bien clara. Lograron el gol, bueno, en el segundo tiempo o quizás antes de terminar el primer tiempo ya comenzamos a agarrar nosotros la pelota, comenzamos a insinuar situaciones ya nosotros y en el segundo tiempo, independientemente yo creo de uno menos, la actitud fue diferente, el buscar el partido fue diferente del equipo y bueno, logramos un empate casi sobre el final que nos ayuda mucho a seguir sumando. Aldo, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Eso del primer tiempo que recién remarcabas, ¿pasó más bien por el juego, el ímpetu que tenía Guaraní o una deficiencia propia de tu equipo? Y te agrego otra pregunta, ¿te quedaste con alguna duda en esa última en la cual le cobran falta a Brian Benítez, después termina en gol, pero pitó instantáneamente el árbitro? ¿Alguna duda o nada que reclamar? Yo creo que el rival también tiene su mérito, pero nosotros también no estuvimos quizás en la altura del partido al inicio, sobre todas las cosas. Nos faltó esa tranquilidad. No hay que sacarle mérito al rival porque el rival fue el protagonista, esa es la realidad. Pero nosotros tampoco no estuvimos quizás en esos minutos en la altura de lo que tenemos nosotros en el juego, de la calidad de jugadores que tenemos. Pero bueno, creo que tuvieron tiempo de reaccionar, reaccionamos y logramos el empate. Y en la jugada, mira, fue muy rápido el hecho de que haya pitado full, no revisó y no quiero discutir porque ellos tienen, no puedo discutir porque estoy lejos. Y bueno, ojalá que no haya sido un error de ellos. Yo creo que de repente en ese tipo de situaciones ellos tienen que resolver la situación, el trabajo de ellos, no se debe discutir mucho, pero sí sorprendió el hecho de que fue muy rápido el hecho de que pitó para volver a jugar, ¿verdad? No revisaron, evidentemente habrá sido full. Aldo, buenas noches para ABC Cardinal. Más Buenas allá noches. de que el gol llega a través de un centrazo, hoy para mi gusto su equipo se apresuró y abusó de buscar los centrazos, más cuando Guaraní se quedó con un hombre menos. ¿Eso a qué se debió? ¿Por la ansiedad? ¿Porque las ganas de querer empatar? Porque Ameliano suele elaborar más. Sí, yo creo que nos apuramos, coincido contigo, sobre todo del lado izquierdo, nos apurábamos mucho. Bueno, después hicimos el cambio de Pablo para que comencemos a desbordar más. Entró Juan Jiménez también, la idea era triangular más por los costados, buscar sociedades, evidentemente terminar con un centro, un pase atrás, un remate. Y comenzamos a meter centro del lado izquierdo muy rápido. Evidentemente se trata también de la ansiedad quizás de empatar el partido, pero no fue quizás una decisión correcta o por querer hacerlo de manera consciente, más bien por la premura del partido y querer empatar el juego. Buenas noches, profesor. Para Universo 970, ¿definitivamente se va disconforme por el resultado, por cómo jugó el equipo, o se va conforme con este punto que también sirve para ir acumulando para una competencia internacional? Sumar siempre es importante. Guaraní es un equipo grande del fútbol paraguayo. De paso, felicitarlo a ellos por el aniversario que están cumpliendo hoy. Es un equipo grande, tiene un gran entrenador, un equipo que juega muy bien. Siempre es importante sumar, pero a veces uno espera más siempre los resultados porque creo que Ameliano viene demostrando buenos partidos, viene sumando a 3, pero igual uno está contento porque sumó. Evidentemente uno quería ganar, pero igual no vamos contentos por sumar un punto. Con esto finalizamos la